Este impresionante libro llamado El manuscrito Voynich, es un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. El denominado Voyniches. Aunque no se sabe cuándo fue escrito, según pruebas del carbono 14, el pergamino, en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438 y está confirmando así que el manuscrito es un auténtico documento medieval. El nombre del manuscrito se debe al especialista lituano en libros antiguos Wilfrid Voynich, 1865-1930, quien lo adquirió en 1912. El manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos en descifrados de la Segunda Guerra Mundial. Hasta febrero de 2014, ninguno había conseguido descifrar una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica, pero a la vez ha alimentado la hipótesis de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. Este libro parece que es un manual de botánica y ciencia de otro planeta. En febrero de 2014, Stephen Bax, profesor de la Universidad de Bedfordshire, Reino Unido, anunció haber descifrado el manuscrito en forma parcial. Este libro tiene alrededor de 240 páginas de pergamino, con vacíos en su numeración, la cual es aparentemente posterior al texto, quizás del siglo XVI, lo que sugiere que varias páginas se habían extraviado ya antes de su compra por Voynich. Para evitar extravíos posteriores, el padre, Theodor Pedersen, lo fotocopió en 1931, repartiendo dichas copias entre varios investigadores interesados en su estudio e intento de traducción. Se utilizó pluma de ave para escribir el texto y dibujar las figuras con pintura de colores. Según se puede apreciar, el texto es posterior a las figuras, ya que en numerosas ocasiones el texto aparece tocando el borde de las imágenes, algo que no ocurriría si éstas hubiesen sido añadidas posteriormente. Las ilustraciones del manuscrito no aclaran los contenidos del texto, pero denotan que el libro consta de 6 secciones, con diferente materia y estilo. Exceptuando la última sección, que contiene únicamente texto, casi la totalidad de las páginas contiene al menos una ilustración. Las secciones y sus nombres convencionales son: herbario. Cada página muestra una planta, en ocasiones 2, y algunos párrafos de texto, un formato típico de herbarios europeos de la época. Algunas partes de estas ilustraciones son copias en mayor escala y detalle de bocetos vistos en la sección farmacéutica debajo. Astronómica. Contiene diagramas circulares, algunos de ellos con soles, lunas y estrellas, lo que sugiere que trata de astronomía o astrología. Una serie de 12 diagramas muestra símbolos convencionales para constelaciones zodiacales, 2 peces para Piscis, un toro para Tauro, un soldado con un arco para Sagitario, etc. Cada símbolo está rodeado por exactamente 30 figuras de mujeres en miniatura, la mayoría de ellas desnudas, cada una sosteniendo una estrella. Las 2 últimas páginas de esta sección, Acuario y Capricornio, se extraviaron, mientras que Aries y Tauro están separados en 4 diagramas con 15 estrellas cada uno. Algunos de estos diagramas se encuentran en páginas desplegables. Biológica. Un texto denso y continuo con figuras de pequeñas mujeres desnudas, tomando baños en balnearios públicos o tinas interconectadas por una elaborada red de tuberías, algunas de ellas claramente en forma de órganos del cuerpo. Algunas de las mujeres llevan coronas. Posiblemente sean ninfas. Cosmológica. Más diagramas circulares, pero de naturaleza desconocida. Esta sección también posee páginas desplegables, una de ellas de 6 páginas de largo, que contiene una especie de mapa o diagrama con 6 islas conectadas por calzadas, castillos y posiblemente un volcán. Farmacéutica. Varios dibujos con leyendas de partes de plantas aisladas, raíces, hojas, etc. Objetos similares a jarras farmacéuticas, albarelos, a lo largo de los márgenes y algunos párrafos de texto. Recetas. Muchos párrafos cortos, cada uno marcado con una viñeta en forma de flor o estrella, que hacen pensar en una serie de órdenes, pasos o instrucciones para elaborar algo, presumiblemente un producto químico o alquímico. El texto, llamado Voyniches, fue claramente escrito de izquierda a derecha, con un margen derecho desigual.
las secciones más largas se encuentran partidas en párrafos, a menudo con viñetas en el margen izquierdo. No hay evidencia de signos de puntuación. El texto es fluido, como si el escriba entendiera lo que estaba escribiendo mientras lo hacía. El manuscrito no da la impresión de que cada carácter haya tenido que ser calculado antes de ser escrito en la página. El texto consiste de más de 170.000 glifos, normalmente separados unos de otros por pequeños espacios. La mayoría de los glifos están escritos con uno o dos trazos simples. Considerando que existen disputas sobre si ciertos glifos son distintos o no, se calcula que el alfabeto entero consta de entre 20 y 30 glifos totales para casi todo el texto, con raras excepciones de algunas docenas de caracteres extraños, encontrados una o dos veces en todo el texto. Los espacios más anchos dividen el texto en alrededor de 35.000 palabras de longitud variada. Estas parecen seguir una cierta fonética o reglas ortográficas de cierto tipo. Por ejemplo, algunos caracteres deben aparecer en cada palabra, como las vocales en el castellano, algunos caracteres nunca siguen a otros, algunos pueden ser dobles pero otros no. El análisis estadístico del texto reveló patrones similares a los de lenguas naturales. Por ejemplo, la frecuencia de palabras sigue la ley de Zipf y la entropía, alrededor de 10 bits por palabra, es similar a aquella de textos en latín. Algunas palabras aparecen exclusivamente en ciertas secciones, o solo en algunas páginas. Otras son frecuentes en todo el manuscrito. Existen muy pocas repeticiones entre las miles de leyendas adjuntas a las ilustraciones. En la sección herbario, la primera palabra de cada página aparece solamente en esa página, pudiendo representar el nombre de la planta. Por otro lado, el idioma del manuscrito Voynich, el voynichés, es distinto de los idiomas europeos en varios aspectos. En particular, no existen palabras con más de 10 letras. Además, la distribución de letras dentro de una palabra es algo peculiar. Algunos caracteres aparecen solamente al principio de una palabra, otros solamente al final y algunos siempre en el medio. Tal característica es muy particular en lenguas como el árabe, donde la misma letra se representa de diferentes formas, dependiendo de su posición en la palabra, por lo que se escribe diferentemente al inicio, en el centro o al final, lo que puede dar a entender que se trata de un alfabeto más reducido, en el entendido de que se ven como símbolos distintos lo que podría ser el mismo. El texto parece ser más repetitivo que los típicos idiomas europeos. Existen secuencias en las cuales la misma palabra común aparece hasta 3 veces consecutivas. Se atribuye a los primeros propietarios reales del manuscrito la creencia de que su autor fue Roger Bacon, 1214-1294. El manuscrito presenta notables parecidos con una obra del autor inglés Anthony Ascham, Alirol Herbal, un pequeño herbario, publicada en 1550. Los primeros propietarios teóricos del manuscrito habrían sido Rodolfo II de Bohemia, 1552-1612, nieto de Carlos I de España, y Jacobus Orziti de Tepenecht, que lo habría poseído entre 1612 y 1622, quien a su vez se lo habría pasado a Georgios Bartschius, quien en teoría lo habría tenido entre 1622 y 1665. De este último personaje no se tienen noticias más que por unas cartas que posiblemente escribió Johannes Marcus Marci, poseedor del libro en 1665, dirigidas a Athanasius Kircher. Quizá emulando al orientalista Andreas Mueller, que había conseguido estafar a Kircher con un texto fraudulento, y con la colaboración de Rafael Misowski, habría escrito el manuscrito y creado toda la representación anterior. Permanecería en manos de Athanasius Kircher desde 1665 hasta 1680, sin que pudiera descifrarlo, pasando a la biblioteca del Colegio Romano, actualmente la Universidad Pontificia Gregoriana, hasta 1912, momento en el que lo compraría Wilfried M. Voynich, entre 1912 y 1930, para pasar posteriormente a su viuda, Ethel Boule Voynich, entre 1930 y 1961, a Hans Peter Kraus, entre 1961 y 1969, el cual lo cedió a la Universidad de Yale. Dado que el alfabeto del manuscrito Voynich no se asemeja a ningún tipo de escritura conocida, y que el texto continúa sin ser descifrado, la única prueba práctica de la edad y origen del libro son sus ilustraciones, en especial, los atuendos y peinados de las figuras humanas, y algunos castillos vistos en los diagramas. Todo es característicamente europeo y, basándose en ello, la mayoría de los expertos fechan el libro entre 1450 y 1520. Esta estimación es apoyada por otras pistas secundarias.
El primer dueño confirmado del manuscrito fue un cierto Georgius Bartschius, un oscuro alquimista que vivió en Praga a comienzos del siglo XVII. Aparentemente, Bartschius se encontraba tan confundido con respecto al libro como nos encontramos en la actualidad. Tras enterarse de que Athanasius Kircher, un erudito jesuita del Colegio Romano, había publicado un diccionario de copto, etíope, y descifrado los jeroglíficos egipcios, envió una muestra del manuscrito a Kircher en 2 ocasiones, pidiéndole pistas. Su carta a Kircher en 1639, recientemente hallada por René Zandbergen, es la mención más antigua del manuscrito hallada hasta la fecha. Se desconoce si Kircher respondió al pedido, pero aparentemente se encontraba lo suficientemente interesado como para intentar adquirir el libro, que Bartschius se negó a vender. Tras la muerte de Bartschius, el manuscrito pasó a manos de su amigo Johannes Marcus Marci, en aquel entonces rector de la Universidad Carolina de Praga, quien rápidamente lo envió a Kircher, su amigo corresponsal. La carta de Marci, 1665, se encuentra aún adjunta al manuscrito. En ella, le ofrece el manuscrito para su descifrado y menciona que fue adquirido por el emperador Rodolfo II de Bohemia, 1552-1612, por 600 ducados de oro. La carta menciona luego que en la corte de Rodolfo II se creía que el autor del manuscrito era Roger Bacon, el fraile franciscano que vivió entre 1214 y 1294. No se encuentran menciones del libro en los 2 siglos siguientes, aunque muy probablemente lo conservaron, junto con la correspondencia de Kircher, en la biblioteca del Colegio Romano, actualmente la Universidad Pontificia Gregoriana. Allí permaneció probablemente hasta que las tropas de Víctor Manuel II de Italia conquistaron la ciudad en 1870, anexionando los estados pontificios al nuevo estado italiano. El nuevo gobierno italiano decidió confiscar muchas de las propiedades de la iglesia, incluida la biblioteca del colegio. De acuerdo con las investigaciones de Javier Cecaldi y otros, justo después de este acontecimiento se transfirieron precipitadamente muchos de los libros de la biblioteca de la universidad a las bibliotecas personales de su facultad, donde quedaban a salvo de la confiscación. La correspondencia de Kircher, incluyendo el manuscrito, se encontraba entre estos libros. Parece ser que alrededor del año 1912 el Colegio Romano se encontraba en una situación económica precaria y decidió vender, discretamente, algunas de sus propiedades. Así fue como Wilfried Voynich adquirió 30 manuscritos, entre ellos el que nos ocupa. 30 años después de la muerte de Voynich, en el año 1961, su viuda vendió el libro a otro marchante de libros antiguos, llamado H.P. Krauss. Como no pudo encontrar un comprador, Krauss donó el manuscrito a la Universidad de Yale en 1969. La editorial española Siloé, con sede en Burgos, ha sido elegida por la Universidad de Yale para hacer una edición facsimilar del manuscrito, y en febrero de 2016 iniciará la labor de reproducirlo. Y favor de suscribirse y dar me gusta para seguir viendo vídeos como este.